Padre Cristo, mis amados hermanos, en esta preciosa hora quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar una vez más a través de este medio. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que están apoyando este canal para predicar y pues enviarles el mensaje de fe y de esperanza a través de este medio. Amén. En esta hora quiero compartir con ustedes una muy hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Y para eso pues vamos a leer nuestra Biblia, amén. Pero antes vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por la vida que Él nos da y la oportunidad de estar aquí, amén. Vamos a darle gracias, oremos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Jesucristo, una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y tu bondad, Señor. Te pido, Padre mío, que bendigas a cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor Jesús. Que tú toques sus corazones, que tú pongas convicción en ellos, Señor Jesucristo. Que bendiga sus hogares, sus familias, Padre Santo. Padre mío, te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que haga tu palabra efecto, Señor, en los corazones de aquellos que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmos 27, versículo 4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, amén. Quiero compartir con ustedes una muy hermosa enseñanza. Amén. Hemos titulado esta enseñanza los beneficios de asistir a la iglesia. Amén. Mire, en todo esto quiero compartir con ustedes solamente de muchos beneficios que adquirimos. Amén. Al asistir a la iglesia, quiero compartir con ustedes tres de las muchas bendiciones o de los muchos beneficios que nosotros como seres humanos o como cristianos recibimos cuando visitamos o asistimos a una iglesia. Amén. Entonces, pero antes que nada vamos a leer la palabra de Dios. Dice Salmos 27, capítulo 27, verso 4, dice: una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, ya oramos. Quiero como introducción decirles esto. La palabra iglesia muchas veces nosotros la asociamos o la usamos para definir un lugar, un templo, un lugar de cuatro paredes donde un grupo de personas se reúnen para buscar el consejo de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, pero más allá de eso, la Biblia nos enseña a nosotros que la iglesia se conforma de un grupo de personas que se reúnen, un grupo de personas que han confesado su fe o que han declarado su fe en el Señor Jesucristo. Esa es una iglesia verdadera de Dios. Amén. No es un templo, no es un lugar de cuatro paredes, sino es usted como miembro de una iglesia, es usted como miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, y esta iglesia se formó o tiene su origen en Hechos capítulo 2, cuando usted lee, habla acerca del día del Pentecostés, cuando 120 se reunieron en el aposento alto. Ahí tiene su origen la iglesia espiritual que es usted. Amén. Ahora, vamos a empezar en esta hora. Quiero pedirle a usted que como creyente, como hijo de Dios, que nunca desista, que nunca deje de asistir a la iglesia, porque vemos a través de la palabra de Dios la importancia de que nosotros debemos de asistir a la iglesia. Decía el salmista: una cosa he demandado yo a Jehová, y esta voy a buscar, solamente una, dice la palabra de Dios, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿Para qué debemos de estar en la casa del Señor? Para contemplar la hermosura de nuestro Dios y para inquirir en su santo templo. Amén. Entonces vamos a compartir con ustedes tres puntos muy importantes de muchos que hay. Amén. De los beneficios de asistir a la iglesia. Como punto número uno, quiero compartir con ustedes los beneficios
que tenemos o que adquirimos cuando vamos a la iglesia es que Dios se manifiesta donde su pueblo se reúne para adorarle. Amén. Ahora, como punto número 2, la importancia de congregarnos. Hay una importancia, hay una razón importante por la cual nosotros nos reunimos en el lugar donde nosotros adoramos a Dios. Y como punto número 3, al reunirnos ahí, nosotros recibimos beneficios de reunirnos en ese lugar. Amén. Entonces, estos son los 3 puntos que quiero compartir con ustedes en esta preciosa tarde. Amén. Ahora, punto número 1. A cada creyente se le conoce como templo de Dios, pero la palabra templo también se refiere a una edificación, a un lugar de 4 paredes. Pero en sí la palabra iglesia es usted y yo que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, todos los hijos de Dios deben tener un lugar para reunirse. Yo no creo que una persona que dice ser hijo de Dios, que dice tener fe en Jesucristo, que dice tener fe en Dios y que diga yo no necesito reunirme para poder creer en Dios. Es cierto, usted no necesita congregarse a un lugar para tener fe en Dios. Pero déjeme decirle, la Biblia nos enseña a nosotros que es necesario que nosotros nos congreguemos. Ahora, entonces, usted puede decir, es que yo puedo hacerlo en mi casa. Sí, está bien, nadie le está diciendo que usted no lo puede hacer en su casa. Sí lo puede hacer, pero vemos un beneficio mayor cuando nosotros nos reunimos como miembros de una iglesia en donde usted escucha la palabra de Dios, en donde el pastor o el líder que tiene usted como ahí enfrente, amén, que le enseña, que le predica la palabra de Dios. Todos nosotros somos llamados a asistir a un lugar, amén, de congregación donde nosotros podemos reunirnos y escuchar la palabra de Dios. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios o que nosotros somos una iglesia, amén, y no tener un sitio donde congregarnos. Yo no puedo decir que soy la iglesia de Cristo si no tengo un lugar específico donde yo pueda reunirme. Es necesario que el Hijo de Dios, que el que ha sido bañado, el que ha sido bautizado amén, en el nombre de Jesucristo, es necesario que se reúna en un lugar, porque esa es la palabra de Dios que nos enseña que nosotros tenemos que reunirnos en un lugar para poder pues recibir los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, pero nos enseña la palabra de Dios que desde tiempos antiguos Dios siempre ha tenido un lugar donde se manifiesta. Dios siempre ha tenido un lugar donde le habla a su pueblo. Dios siempre ha tenido un lugar donde Él se manifiesta a su pueblo. Cuando usted lee Éxodo capítulo 29, verso 42, amén, en adelante, usted se va a dar cuenta que Dios se manifestaba en el tabernáculo de Moisés. Amén. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de esto? Que por muy que seamos miembros o que ya hayamos sido bautizados, que ya queremos y tenemos fe en Dios, sí es necesario y todo eso, pero también es necesario que nosotros nos congreguemos en un lugar para poder edificar nuestra alma, para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios, para que de esa forma nosotros tengamos, amén, una palabra de motivación de cómo nosotros podemos ser más fuertes, echarle más ganas en el camino de Dios. Entonces, es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, que Dios, amén, se manifestaba en el tabernáculo de Moisés. Y también cuando usted lee Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 12 al 16, nos enseña la Biblia que Dios se manifestaba también en el templo de Salomón. Amén. Entonces Dios se manifestaba, Dios tenía ciertos lugares. Y no estoy diciendo que Dios no se puede manifestar en otro lugar, en un parque, en el camino. No, Dios sí lo puede hacer. Lo que yo le trato de decir es que es necesario que nosotros nos congreguemos
o es necesario que nosotros tengamos un lugar de reunión para que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos también en el Nuevo Testamento que Dios también se manifestaba en las sinagogas, que Dios se manifestaba también por las casas y todo eso. Ahora, usted tal vez me podrá decir, hermanos, que yo no necesito congregarme porque Dios se manifestaba en el camino, Dios se manifestaba allá en la casa de ciertas personas. Sí, es cierto, pero es necesario, dice el salmista, una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, de que esté yo todos los días de mi vida, amén, en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su santo templo. Cuando dice inquirir en su santo templo, nos está diciendo para que nosotros busquemos sabiduría, para que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que nos viene a motivar, que alimenta nuestra alma para que nosotros podamos seguir adelante. Vemos que es necesario que nosotros y cada uno de las personas que tienen fe, que creen en Dios, es necesario que nos congreguemos en la casa del Señor, en la casa de Dios, amén, para que nosotros podamos contemplar la hermosura de Dios, amén. Como punto número 2, amén, la importancia de congregar. ¿Por qué es importante congregarse? Hay gente que dice, no, es que no es, yo lo puedo hacer de mi casa. Sí lo puede hacer de su casa, pero no hay nada mejor que usted se congregue en un lugar con el grupo de hermanos, porque de ahí usted puede preguntar, ¿qué pasa cuando yo no me congrego en una iglesia? Cuando yo nomás estoy en la casa, estoy mirando la tele a través de la predicación, yo no le puedo preguntar al que está predicando directamente. En cambio, cuando yo me congrego en un lugar, amén, tengo la posibilidad de preguntarle a mi pastor, a mi líder, amén, que me saque de las dudas, que me conteste las preguntas que yo tengo. Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos que cuando nos congregamos, a diferencia a cuando no nos congregamos, porque cuando no nos congregamos en un lugar podemos caer en el conformismo y ya es que yo ya estoy ahí, yo ya no quiero ir, no necesito. No, es necesario que nosotros como hijos de Dios nos congreguemos en un lugar. Entonces es importante que todo cristiano, todo hijo de Dios se congregue en una iglesia, en un local donde se reúnen juntos los hermanos. Si por su mente se le ha pasado no congregarse porque el hermano, porque la hermanita le miró mal, yo le recomiendo que reflexione, amén, porque usted no va a servir al hermano, usted no va a servir al pastor, usted va porque le sirve a Dios, por agradecimiento usted está en ese lugar. Entonces yo lo motivo, yo le invito que no desista de ir a una iglesia, de congregarse, porque aparte de eso nosotros recibimos bendición y vida eterna en ese lugar, amén. Ahora, es importante concientizar la importancia de congregarnos con regularidad. Lo que dice la palabra de Dios, una cosa he demandado yo a Jehová. Dice el salmista, una cosa, yo puedo tener todo lo que yo quisiera, puedo tener oro, riqueza, propiedades, cuánta cosa pueda yo tener, pero una cosa es más importante y esta es lo que yo le pido a Dios. Dice el salmista, que me dé la oportunidad de estar en su casa, no nomás un día, no nomás 2 días, sino todos los días de mi vida, porque yo sé que cuando yo me congrego, cuando yo me reúno en ese lugar, puedo adquirir la sabiduría, puedo alcanzar, amén, el conocimiento que me da la palabra de Dios, para que a través de ese conocimiento yo pueda ejercer mi vida espiritual, para que yo pueda fortalecer mi vida espiritual en el camino, amén. Entonces, eso es lo que decía el salmista, una cosa he demandado yo a Jehová y esta voy a buscar, amén. Entonces,
este hombre nos enseñaba que él quería buscar, el estar en la casa de Dios, porque sabía la importancia de estar en relación con Dios. ¿Qué pasa si nosotros no nos congregamos? Si nosotros dejamos de congregarnos y decimos, no, es que yo tengo fuerza de voluntad, yo sé que la voy a hacer, no necesito congregarme. Tal vez tenga cierta razón, pero al pasar de los tiempos, al pasar de los días, de las semanas, va a llegar un momento en que usted va a caer en ese conformismo de ya no querer buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted lo hace solo, cuando usted busca algo solo, usted se va a frustrar, se va a desesperar. Pero ¿qué pasa cuando usted se reúne con ese grupo de hermanos, interactúa con ellos, cambian pensamientos, cambian ideas? Como que es más agradable convivir con los hermanos, como que es más agradable estar ahí en esa reunión con los hermanos y conocer el punto de vista de ellos y preguntarle a los hermanos, al líder, al pastor que usted tiene ahí, para que lo saquen de esa duda que usted tiene. De esa forma nosotros adquirimos conocimiento al asistir a la iglesia. Todo hombre y mujer, grupo, familia, no tendrá éxito a menos que se reúnan como un pueblo de Dios. Y cuando hablo de éxito, no estoy hablando del éxito secular, estoy hablando de un éxito espiritual. Porque una persona, que no se reúne, tarde que temprano se va a cansar y va a dejar de hacer las cosas. Pero ¿qué pasa cuando una persona se reúne con los hermanos? Eso, cuando usted mira al hermanito bien motivado, la hermanita echándole ganas, usted también se motiva, usted también le echa ganas en el camino de Dios y ve la motivación de los hermanos, ve la motivación de las hermanas y usted le echa más ganas en el camino de Dios. Entonces, no puedo yo decir que no tengo beneficios al asistir a la casa de Dios. Claro que hay beneficios cuando yo asisto a la casa de Dios, porque eso me ayuda a mí en mi vida espiritual, me enseña a cómo caminar, a cómo socializarme con los hermanos. Amén. Entonces, cuando usted se congrega, entonces va a llegar el éxito espiritual en su vida. Amén. Entonces, eso es lo más hermoso de congregarse, porque sabemos que en la casa de Dios nosotros podemos contemplar la hermosura de Dios y podemos adquirir conocimiento en ese lugar. Amén. Ahora, la perseverancia es una de las claves de la vida cristiana. Amén. La perseverancia es una de las claves de la vida cristiana. Una persona que no persevera nunca va a alcanzar sus metas. Una persona que no se esfuerza nunca va a alcanzar sus metas. Una persona que no le está echando ganas, una persona que no se esfuerza, no va a poder alcanzar sus metas. Amén. Dice la palabra, y ¿por qué le digo esto? Porque la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando usted lee Hechos capítulo 2, verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí podemos ver la importancia de perseverar en el camino de Dios, porque cuando usted mira que la hermanita, que el hermanito le están echando ganas, eso se contagia, eso le alcanza a usted también. Y usted no va a quedar, no va a querer quedarse en el mismo lugar. Usted va a querer buscar más de la gloria de Dios. Si el hermanito le está echando ganas, yo también le puedo echar ganas. Si la hermanita le está echando ganas, yo también le puedo echar ganas. Entonces, dice la palabra de Dios que la perseverancia, amén, es una de las claves de una vida cristiana próspera. Ese es el proyecto de la iglesia apostólica cuando fue fundada en Hechos capítulo 2. Esa es una iglesia que perseveraba. Amén.
perseverando unánimes cada día en el templo. No está diciendo, mire, yo le voy a decir algo. Vivimos en tiempos de conformismo. Vivimos en tiempos de que caiga como caigan las cosas. Vivimos en tiempos de que, ay, como llegue nomás. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que los grandes hombres de Dios, la iglesia primitiva, se congregaban todos los días en la casa de Dios. Y con esto yo no le quiero decir a usted que ya con esto usted vaya todos los días a leer. No. Pero por lo menos, mire, asista los días de culto. Por lo menos asista los días de oración. Porque en los días de culto, en los días de oración, cuando usted acude a esos lugares, va a ver usted en su vida un cambio. Va a ver usted que su vida espiritual se está haciendo más fuerte, que ya no es la misma persona que usted era antes. Por eso es que nosotros podemos verla a través de la palabra de Dios, que la perseverancia, el perseverar, es una clave fundamental en el camino de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, no nomás en el templo, sino también en las casas, dice la palabra de Dios. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso es habitar juntos los hermanos en algo. Qué hermoso es cuando un grupo de personas se congregan en un lugar para buscar la gloria de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová. Qué hermoso es, hermano querido, cuando usted se congrega en un lugar y puede ver la gloria de Dios, puede ver cómo los hermanos adoran a Dios, cómo los hermanos aplauden y dan un gloria a Dios, un aleluya, un gloria a Dios. Pero lo hermoso, amén, es ver cómo una iglesia persevera en este camino, la perseverancia. Amén. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que tenemos que hacer en cuanto a congregarnos? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, verso 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vivimos en tiempos difíciles que estamos mirando guerras por allá, terremotos por allá, pestes por allá, enfermedades por acá. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos donde ya no tenemos que jugar a ser cristiano, en donde ya no tenemos que jugar a la iglesia, sino que tenemos que concientizar a los hermanos, tenemos que exhortarnos unos a otros, tenemos que motivarnos unos a otros, de no dejarnos de congregar como otros tienen por costumbre, porque muchos se han desviado, muchos han dejado de asistir a la iglesia, y en el momento de que una persona deje de asistir a la iglesia, no le está haciendo daño al hermano, no le está haciendo daño al pastor, no, mucho menos le hace ya daño a Dios, sino nos hacemos daño a nosotros mismos cuando dejamos de congregarnos en la casa de Dios. Amén. Entonces, yo lo motivo a usted a no dejarnos de congregar como muchos otros tienen por costumbre, sino que usted que ha creído en el Señor Jesucristo, usted que ha creído en Dios, que le eche ganas, que no desmaye, que van a haber problemas, van a haber dificultades, claro que sí, pero es más grande Dios que está con usted para motivarlo, para alentar su corazón y que siga en este camino que lo va a llevar usted a la vida eterna. Amén. Entonces, y como número 3, los beneficios que recibimos al congregarnos. Los beneficios que nosotros recibimos al congregarnos es que recibimos crecimiento en nuestra vida espiritual.
Y aparte de eso, recibimos protección espiritual de parte de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Por eso, al nosotros congregarnos en un lugar, recibimos conocimiento. Dice la palabra de Dios, Oseas capítulo 4, verso 6, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que no está en el camino de Dios. ¿Sabe por qué? Y no es que no quieran a Dios, y no es que no amen a Dios, sino que no tienen el conocimiento de quién es el Dios verdadero o cómo es verdaderamente buscar a Dios. Por eso la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque cuando nosotros no conocemos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios, nos cuesta buscar la presencia de Dios, nos cuesta buscar lo que es la voluntad de Dios, nos cuesta cumplir lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, amén, adquirimos conocimiento de parte de Dios, y también nosotros adquirimos protección espiritual de parte de Dios. Entonces vemos la importancia de que nosotros tenemos que congregarnos en un lugar y no dejarlo de hacer como muchas personas lo están haciendo, sino que cuando vemos que los días son malos, que los tiempos son angustiosos, ¿cuánto más tenemos que buscar la gloria de Dios y no dejarnos de congregar? Porque al reunirnos como iglesia, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, y eso es lo que lo motiva a usted, y eso es lo que lo fortalece su corazón para seguir adelante. Y otra de las cosas, cuando nosotros recibimos las enseñanzas de la palabra de Dios, las enseñanzas proveen conocimiento para nosotros, y ese conocimiento nos ayuda a nosotros a cómo enfrentar los problemas de nuestra vida diaria. Cuando usted sabe, cuando Dios ha tocado su corazón y usted conoce la voluntad de Dios, amén, y cuando usted tiene esa hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, usted recibe ese conocimiento que le va a ayudar a usted a cómo enfrentar los problemas del día a día. Y otra de las cosas, lo más hermoso aquí, es que al nosotros asistir a la iglesia, otro de los beneficios que nosotros recibimos al congregarnos, es que la palabra de Dios nos brinda luz para nuestro camino. Y por si fuera poco, al escuchar la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan de salvación para todos y cada uno de nosotros. Amén. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de congregarnos, porque no queremos irnos a la condenación eterna, sino que queremos entrar al reino de Dios, queremos llegar a los brazos del Señor. Qué hermoso es cuando lleguemos en la presencia de Dios y que el Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pásale, entra al gozo del Señor. Amén. Entonces, los beneficios de congregarnos es que nos brinda la palabra de Dios luz en nuestro caminar y nos da la vida eterna, nos da el conocimiento de qué es lo que nosotros debemos de hacer para alcanzar la vida eterna. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos capítulo 133, dice que la palabra de Dios, amén, mire, este pasaje nos enseña a nosotros que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía.
Imagínense nada más una sola persona que se encierra en su casa, no quiere salir, no quiere convivir, se aísla del mundo, de los demás. ¿Sabe qué le va a pasar? Esa persona se va a frustrar, va a caer en depresión y poco a poco esos problemas se le van juntando y ya no va a encontrar la salida a menos que busque a Dios. Entonces dice el salmista que cuán delicioso y cuán hermoso es habitar juntos con los hermanos, unidos en armonía. Y luego dice la palabra de Dios en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Sabe que cuando usted mira que alguien está perseverando, está caminando en el camino del Señor, usted también va a sentir ese deseo de perseverar en el camino de Dios? Por eso es que la importancia de congregarnos en un lugar, de no dejarnos de congregar, porque eso nos motiva a nosotros a no desanimarnos, a no desertar, a no tirar la toalla, como se dice, sino que cuando vemos, amén, el hermano echarle ganas en el camino, yo también quiero echarle ganas, y ahí vamos todos corriendo, porque queremos llegar a la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Y otra de las cosas o de las bendiciones de congregarnos es que cuando nosotros nos congregamos tenemos la seguridad de encontrar a Dios en ese lugar de reunión. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 18 verso 20, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y déjeme decirle algo, cuando usted está solo, no es que Dios no esté con usted, no, Dios está ahí con usted también cuando usted está solo. Pero Dios, amén, dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí están. Podemos ver el calor espiritual cuando un grupo de personas se juntan a orar, a clamar a Dios, a adorar a Dios, a buscar la gloria de Dios. Y lo hermoso es cuando usted ve que la presencia de Dios empieza a caer en ese lugar. Por eso dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos, manifestándose, sanando a las personas, levantando al caído, fortaleciendo al que se encuentra débil, sanando al enfermo. Amén. Entonces, eso es lo que podemos ver que hace la palabra de Dios cuando nosotros nos reunimos. Entonces, y aparte de eso, es que yo puedo desarrollar mi vida espiritual, puedo desarrollar mi crecimiento espiritual. Entonces, y otra de las cosas también es que cuando yo salgo de un lugar de reunión con los hermanos, salgo lleno, salgo motivado, salgo más confiado, salgo más fortalecido, salgo feliz, salgo en paz, porque miré que los testimonios que ellos dan, amén, que Dios ha hecho en sus vidas, eso es lo que me motiva a mí a seguir adelante cuando veo que un hermano testifica de que el poder de Dios se manifiesta sobre aquellos que lo buscan y le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, y lo más hermoso también es que Dios nos da la salvación y la vida eterna. Amén. Yo le invito, mi hermano, que antes de que usted decida dejar de congregarse, que reflexione, que recapacite, porque usted no le está haciendo daño al hermano, usted no le está haciendo daño al pastor, usted no le está haciendo daño al músico, a la hermanita, no, usted se está haciendo daño a usted mismo al dejar de congregarse. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos y cada uno de nosotros procedamos a un fiel arrepentimiento. Amén.
yo le motivo a usted, mi hermano, que sigamos adelante, que busquemos la gloria de Dios, que peleemos esta batalla. Amén. Y que busquemos siempre la gloria de Dios, que no dejemos de congregarnos, porque al congregarnos nosotros podemos ver los beneficios de buscar la gloria de Dios. Ese beneficio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando tú le buscas, trae bendición a tu familia, fortalece tu vida, fortalece tu alma, y por si fuera poco, Dios te da la vida eterna. Amén. Yo le invito a que sigamos adelante. Cuando usted escuche este mensaje, esta palabra de Dios, que reflexione todo lo que usted ha construido. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva en el camino de Dios, 1 año, 2 años, 3 años. Imagínese todo el tiempo que usted ha recorrido y que eche por la borda todos esos años que ha caminado en el camino del Señor. Por una cosa, porque tal vez el hermano no lo saludó, la hermana no le dio la mano, alguien no lo saludó, lo miraron mal, no lo quisieron saludar, o alguien no le echó una llamada, o alguien no le está motivando. Que eso no sea la causa o el razón de que usted deserte del camino de Dios, que esos no sean los motivos de que usted no asista a la iglesia, sino que el motivo por el cual usted asista a la iglesia sea porque quiere un día llegar al reino de Dios y poder ver cara a cara a aquel que le dio la salvación. Amén. Así que, hermanos, sigamos adelante. Quiero, como conclusión, decirle a usted que la iglesia es un lugar donde mora Dios, es un lugar donde nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos son transformados, nuestra vida espiritual es transformada, que en el lugar de reunión usted puede adquirir sabiduría, conocimiento, puede mirar cómo los demás hermanos le echan gana, cómo las hermanas trabajan, y que eso lo motive a usted para trabajar en la obra de Dios. Amén. Yo quiero invitarlo que sigamos adelante. Amén. Vamos a seguir adelante y espero que esta enseñanza, esta cortita enseñanza, lo motive a usted a buscar la gloria de Dios y no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. Así que, hermanos, le doy gracias a usted por llegar, por mirar el video hasta el final. Si usted tiene una necesidad, que quiere que oremos por ellos, usted de ahí tiene la cajita de comentarios, deje su comentario. Amén. Vamos a orar y pues por su necesidad. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar y quedar despedidos. Amén. En esta preciosa tarde. Amén. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, tu misericordia, por tu gracia y tu bondad, Señor. Te pido que esta corta enseñanza, Señor Jesucristo, sea de bendición para mis hermanos. Que esto motive, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a seguir adelante en tu camino. Que cuando ellos piensen en dejar, Señor Jesucristo, de congregarse, que ellos reflexionen, Padre mío, Señor Jesucristo, en los beneficios de que nosotros podemos adquirir al congregarnos, Padre Santo. Bendice a aquellos hermanos, aquellas personas que van a mirar este estudio, esta enseñanza, Señor Jesucristo. Bendice sus familias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén, amén. Dios los bendiga.